Buenos días, ¿me escuchan? Bueno, sí, ingeniero, sí se le puede escuchar. ¿Cómo están? Buenos días con todos. Iniciemos nuestras clases de hoy día martes en nuestro curso de concreto reforzado. Eh, el día jueves habíamos estado desarrollando una aplicación relacionada con el diseño de un muro de contención de gravedad. Habíamos concluido, ¿verdad? El desarrollo de esa aplicación. Les pregunto, chicos. Sí, ingeniero. Bien, creo que... ¿Perdón? Genial. Bien, nosotros habíamos verificado que este muro, de acuerdo a las dimensiones que le habíamos asignado, presentaba equilibrio o estabilidad tanto al volteo como al deslizamiento y a la transmisión de presiones al suelo. Y todo eso lo hacía con un factor de seguridad del orden de 1.5, ¿no? No menor a 1.5. Lo único que nos faltaba es pasar a la parte de diseño, a la parte necesitamos, como bien saben, los diagramas, tanto de momentos flectores como de fuerzas cortantes. Entonces, a ver, veamos esto para concluir. Entonces hay que determinar la resistencia de cada una de las secciones que conforman nuestro muro de contención. Nuestro muro de contención tiene esa forma. Todo esto era 2,80 metros, ¿no? Y aquí atrás están las presiones activas del suelo. Habíamos podido determinar que esta presión era 1.77. 1.77 toneladas por metro. ¿Por qué toneladas por metro? Porque estamos haciendo el análisis para un muro de longitud unitaria, no se olviden eso. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Construir el diagrama primero de momentos flectores y después de fuerzas cortantes. Entonces vamos a tomar una sección ubicada a una distancia X. Entonces, quiero saber cuánto es el momento en esa distancia X. La fuerza que está actuando o las presiones que están actuando en esa distancia X es este triángulo que ustedes ven aquí. Entonces, este valor lo vamos a sacar por relación de triángulos. Entonces, yo puedo decir que 2.8 es a 1.77, como X es a Y. Entonces, lo que quiero calcular es el valor de Y. Entonces, Y es igual a 1.77x entre 2.8. ¿Cuánto da eso? 1.6321. 0.63 63. x.
Ese es el valor de esta presión. ¿Ya? Entonces, la resultante de esa distribución de presiones sería 0.632x por x entre 2. ¿Cuánto da ese valor? Punto 316. 0.306. 316. 316. 16, ingeniero. X cuadrado. Ese es el valor de esa fuerza. Pero yo quiero el momento, por lo tanto, el momento es igual a esa fuerza, 0.316x cuadrado, multiplicado por esta distancia. Y esa distancia es x tercios. Entonces, todo esto por x tercios. ¿Cuánto da el momento? 0.105. 105 al cubo. Ese es el momento. Entonces, como ven, es una parábola cúbica el diagrama de momentos flectores. Y el cortante es igual a la fuerza, más bien, es decir, a 0.316x cuadrado. Entonces, es una parábola cuadrada. Entonces, ya tengo los diagramas de momentos flectores y de fuerzas cortantes. Entonces, tengo el muro. Esos son los momentos flectores. Y más atrás están las fuerzas cortantes. Entonces, esa curva era 0.316x cuadrado. Y esta curva de aquí es 0.105x cubo. Entonces, supongamos que yo quiero verificar la resistencia de esta sección que está ubicada a una distancia, a una profundidad de 1.5, ¿ya? Por lo tanto, ¿cuánto vale el momento? Es 1.5 al cubo por 0.105. Punto 354. 354. 54. ¿Cuánto, perdón? 0.354. ¿Así? Sí. Sí, ingeniero. Ese es el momento de servicio. El momento último hay que multiplicarlo por el factor de carga. La norma peruana nos indica que los empujes de tierra tienen un factor de carga igual a 1.7. Entonces, eso hay que multiplicarlo por 1.7. ¿Cuánto da? Punto 600. 602. Ya, ese es el momento. Es el momento para esta sección. Y con ese momento hay que chequear. En lo que corresponde a cortante. Entonces sería 1.5 al cuadrado por 0.316. ¿Cuánto da eso? 0.711. 711. 0.711. 711. 711.
0 punto ¿cuánto? 711. 711. 711. 711, ingeniero. 711. Ya. Pero ese es servicio. Uno. Eh, El amplificado. el cortante último sería multiplicado por 1.7. 1.209. 209. Ya, entonces con eso hay que verificar la resistencia. Entonces, como les dije la clase anterior, aquí tenemos un momento flector que tiene que resistir este de aquí. Entonces aquí tenemos una compresión y aquí tenemos una tracción. Este es el esfuerzo de tracción máxima y este es el esfuerzo de compresión máxima. Entonces, nosotros tenemos que verificar que este esfuerzo de tracción que está generando este momento actuante no supere un esfuerzo resistente que nos da la norma. ¿Ya? Entonces voy a pasar un ratito a la norma peruana de diseño en concreto. ¿Se ve la norma peruana? Sí, ingeniero. Ingeniero. Entonces ustedes van a la norma peruana vigente y van al índice. Van a encontrar que en el capítulo en el capítulo 22, ahí tienen concreto de estructural simple. ¿Ya? Entonces vamos a ir a la página 190. Ahí está, concreto estructural simple. Y ahí está, nos dice, por ejemplo, el momento nominal resistente debe ser mayor al momento actuante. Entonces, para nosotros el momento actuante era 0.6, creo. 0.354. No, el último. 0.602. 0.602. Ya, 0.6, ¿ya? Entonces, yo tengo que calcular un momento nominal. Y eso está en función de el módulo de sección. ¿Se acuerdan que ustedes cuando estudiaban resistencia y materiales les dijeron que el módulo de sección es la inercia entre Y? La inercia entre Y. Entonces, nuestra sección transversal del muro, a ver, lo voy a poner ya, para que se entienda bien. Así era. Entonces nosotros habíamos dicho que esto era 0.55 y esto de aquí abajo era 1.70 y esto de aquí, esta altura, era 0.55. Entonces nosotros hemos encontrado que el momento a una profundidad
de 1,50 m es este número, 0.6 y pico. Entonces aquí la sección, ustedes pueden calcular el ancho que le corresponde. Por triángulos semejantes pueden calcular el ancho, no sé, vamos a suponer que es 1 metro, ¿ya? Estoy suponiendo que es 1 metro. Entonces la sección, voy a hacer un corte así, A, un corte A, y entonces tengo, esta es la sección. La longitud perpendicular al plano es unitaria, y el ancho también es 1, ¿no? Entonces, ese es el área de la sección. Entonces, el momento está actuando en esta dirección. Entonces, ese es el momento externo. Interiormente, se va a generar una distribución de esfuerzos triangular, como la que están viendo ustedes allí, y se va a generar un par, que se opone justamente al momento exterior. Entonces yo tengo que calcular la inercia de esta sección, la inercia, que sería alrededor de este eje vertical, y también tengo que calcular el valor de y sub t. Entonces, que sería este de aquí. ¿Cuánto sería entonces el y sub t? 0.5. 0,5. 0.5. ¿Ya? Entonces hacen ese cálculo, lo reemplazan aquí, y hay que asumir un F'C. Para el caso de concretos simples, los concretos van normalmente de 100, 120 y 140, ¿no? 100, 120, 140. Entonces reemplazan ese valor aquí y obtienen el momento nominal. Ese momento nominal hay que multiplicarlo por phi. Y ese valor lo comparan con el momento actuante. Si el momento nominal es menor, o sea, el momento resistente es menor que el momento actuante, pues no tenemos la resistencia adecuada. La idea es que el momento resistente sea mayor al momento actuante, ¿no? Y de esa manera se verifica la resistencia. Eso es para el momento flector, y para la fuerza cortante hay que hacer exactamente lo mismo. Más abajo debe estar la fuerza cortante. Aquí está. Igualito. ¿Cuánto resiste en corte? Es este valor de aquí. ¿Quién es B? Es el ancho de la sección. ¿Y quién es H? Es el peralte de la sección. Multiplicamos por este número y hacemos la comparación con esta ecuación. ¿Y se acabó? Si falta sección, si no tenemos la resistencia adecuada, hay que aumentar la sección, simplemente. Y ese es el chequeo. Y una vez que hagamos, chequeemos la resistencia de nuestro concreto ciclopio, haremos el plano con las especificaciones y lo mandaremos a obra. Y ese es el procedimiento. ¿De acuerdo? De acuerdo, ingeniero. De acuerdo. Entonces, continuemos.
Continuemos. Entonces ahora vamos a pasar a ver el diseño de los muros de contención embolado. Habíamos dicho que para cierta altura, ya los muros de contención de concreto ciclopio, o mejor dicho, los muros de contención de gravedad, comienzan a tener para poder equilibrarse, necesitan grandes volúmenes. De repente, por ejemplo, para salvar un desnivel de 3 metros, vamos a tener de repente que la base necesita ser de 2 metros. La parte superior necesita ser de 1,50 m. Y entonces, como ven, el muro se hace antieconómico y por lo tanto no es eficiente. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se cambia la geometría del muro y se va hacia un muro que tiene una geometría similar a la que ustedes están viendo en pantalla. Tenemos un elemento vertical, delgado, que puede ser de sección variable o de sección constante, dependiendo de las circunstancias, y además vamos a tener una zapata. Una zapata que se puede dividir en 2 zonas. Una zona que está ubicada debajo del suelo que produce el empuje activo, y la otra zona que está en la parte delantera del muro. Les podemos dar un nombre a cada uno de estas partes que componen este muro embolado. La parte vertical la vamos a llamar pantalla. A la zona de la zapata que está por debajo del suelo que genera el empuje activo le vamos a llamar talón. Y a la zona de la zapata que está en la parte delantera del muro le vamos a llamar punta. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado cuando hemos cambiado la geometría del muro? Que gran parte del peso, gran parte del suelo que produce el empuje activo, gran parte de ese suelo, está situado por encima, en este caso, del talón. Y por lo tanto, ese peso de ese suelo sirve para equilibrar al muro en cuestión. Entonces, si ustedes dibujan la configuración deformada que va a adquirir este muro cuando se deforme, exageradamente va a ser así, ¿no? Entonces, como puedan apreciar, tanto la pantalla como el talón y la punta van a estar sujetos a momentos flectores muy grandes, Razón por la que este muro, con esta geometría, no podría ser de concreto simple, porque las tracciones son enormes, entonces necesita necesariamente ser de concreto reforzado. ¿Ya? Y por esa razón todos los muros embolado son de concreto reforzado. ¿Por qué? Porque tienen grandes esfuerzos de flexión que no podrían ser tomados por un concreto simple. ¿Ya? Y es un muro 10 veces más eficiente que un muro de gravedad. 10 veces más eficiente, mucho. Bien, ¿cuál es el procedimiento para poder analizar y diseñar un muro de contención embolado?
En primer lugar, es imprescindible contar con datos. Necesitamos datos, información. Y esa información que requerimos la da un estudio de mecánica de suelos. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, necesitamos hacer un predimensionamiento. Un predimensionamiento. ¿Cómo podemos arrancar ese predimensionamiento? Con algunas recetas empíricas que nos da la experiencia. Entonces se dice, por ejemplo, que el espesor de la pantalla en la base debe ser más o menos del orden del 10% de la altura total del muro. También nos dicen que el ancho de la zapata, el ancho total de la zapata, debe estar entre 0.5 de la altura a 0.8 de la misma. ¿A qué se considera la altura? A la altura total del muro, desde la parte superior, desde la cresta, hasta la base de la zapata. Todo eso es la altura del muro. Entonces, si yo tengo propuesta un ancho de zapata, ahora lo que tengo que hacer es dividir ese ancho total entre una parte que se irá a la punta y otra parte que se irá al talón. Dado el trabajo, o digamos, el papel que desempeña el peso del suelo encima del talón, yo les pregunto a ustedes, ¿dónde pondrían mayor dimensión? ¿A la punta o al talón? Talón. Al talón. Talón, evidente. Al talón, exactamente, porque el peso de este suelo que está en el talón, encima del talón, va a proporcionar el equilibrio necesario, tanto para el volteo como para el deslizamiento. ¿Por qué necesitamos punta? Porque la punta genera lo que se conoce como brazo de palanca, ¿no? Entre más alejado yo esté, y tomo momentos con respecto a la resultante del peso del suelo, el momento va a ser mayor entre más palanca tenga, ¿no? ¿Y quién genera esa palanca? La longitud de la punta. Para eso sirve. Pero, ¿qué es lo que sucede en la vida real? Este es el muro ideal. El muro ideal es que tenga punta y tenga talón. Desgraciadamente en la vida real a veces eso no se puede lograr. ¿Por qué? Porque existen límites de propiedad. Vamos a suponer que yo me compré un terreno para construir mi casa y ese terreno está en una andenería. Entonces hay un desnivel entre el terreno de mi vecino y mi terreno. Entonces, como ven, en ese desnivel es necesario hacer un muro de contención. Entonces, dependiendo quién lo haga, vamos a suponer que lo hace el propietario de la parte superior. Entonces, el propietario de la parte superior tendrá que hacer el muro de contención, poner su pantalla, y no podrá este muro tener punta. ¿Por qué? Porque invadiría el terreno del vecino. Entonces, solamente puede tener talón. Ese es un muro que es perfectamente equilibrable porque el talón es lo que importa. Pero vamos a suponer que ese muro de contención no lo hace el propietario del terreno que está en la parte superior.
Vamos a suponer que lo tiene que hacer el propietario que está en la parte inferior. En la parte inferior. Entonces, ese propietario tendrá que hacer un muro de estas características. Entonces, no se puede meter al terreno del vecino, por lo tanto, no habrá talón, solamente tendrá punta. Y esos son los muros más complicados que existen. Porque al no tener talón, en realidad es sumamente complicado poderlo equilibrar, poderlo darle estabilidad. Entonces, normalmente esas puntas son bastante largas, ¿no? O hay que ver otra situación, ¿no? Hoy día hay soluciones ingenieriles muy, muy interesantes. Pero bueno, esa es la idea, ¿no? Entonces, podemos tener, lo ideal es que el muro de contención tenga talón y punta. Lo real es a veces que no se puede tener las dos cosas. Algunos pueden tener talón, otros solamente punta, y esos son los más complicados. Bien, entonces, una vez hecho el predimensionamiento en base a estos criterios que les estoy dando, arriba, normalmente las pantallas, normalmente digo, tienen 2 capas de refuerzo. Entonces, para que entren 2 capas de refuerzo, el espesor mínimo es 20. Si solamente tengo una capa, ¿por qué? Porque es un muro de contención embolado pequeño, por decirle de 2 metros de altura, de repente podemos hacerlo la pantalla de 15 centímetros y colocar una sola malla, ¿no? Una sola malla. Pero eso es para muros muy, muy pequeñitos. Pero para muros reales, que tienen 4, 5, 6 metros de altura, necesitamos colocar 2 mallas, ¿no? 2 mallas. Bien, entonces una vez hecho el predimensionamiento, con esas recetas empíricas, tenemos que pasar a la tercera fase, que es verificar el equilibrio, ¿no? Verificar la estabilidad. La estabilidad. Y la estabilidad, como ya saben ustedes, se plantea para el volteo con un factor de seguridad mínimo de 1.5, estabilidad al deslizamiento con un factor de seguridad mínimo de 1.5, y hay que verificar los esfuerzos en el suelo. Esfuerzos en el suelo. Que ahí no tenemos factor de seguridad porque ya saben ustedes que el esfuerzo admisible ya tiene incorporado un factor de seguridad. Hecho el chequeo de estos 3 parámetros, podemos decir si el muro es estable o no. Si no es estable, tenemos que cambiar sus dimensiones. Si es estable, podemos pasar al siguiente paso, que es ya el diseño. El diseño. Entonces, tenemos que diseñar, y para eso necesitamos los diagramas de momentos flectores y diagramas de fuerzas cortantes. ¿Dónde necesitamos esos diagramas? Por separado. Para lo que es la pantalla, para lo que es la punta y para lo que es el talón. Entonces diseñamos el talón, la punta y la pantalla por flexión y por cortante.
en el caso de los muros de contención, al igual que en las losas, todo el cortante es absorbido por el concreto. No tenemos cómo colocar refuerzo por corte. Entonces, todo el cortante, todo el momento, toda la fuerza cortante es tomada por el concreto. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? Una vez hecho el diseño, ya saben ustedes que hay que hacer un detallado del diseño, mismo que será colocado en un plano para entregar a la persona que vaya a construir el muro. Esa es la forma como nos comunicamos en ingeniería, a través de planos, que no es otra cosa que un detallado del diseño que ustedes han hecho. Por eso a veces es importante que le presten mucha atención al detallado, porque ustedes pueden tener un muy buen diseño y si no lo saben comunicar a través de un detallado adecuado, en la obra no van a hacer lo que ustedes requieren. Entonces, de nada valió que ustedes tengan un gran diseño cuando no lo supieron comunicar. Entonces, es valiosísimo que un ingeniero sepa comunicarse adecuadamente a través de un gráfico, que son los planos. Los planos son gráficos, no son otra cosa. Bien, entonces vayamos a ver. Disculpe una pregunta. Sí, adelante. Es un tanto bastante general, pero he observado en algunos muros de contención, en la parte inferior, prolongada a la base, hay una pequeña estructura sobresaliente que le llaman llave. ¿Qué función estructural cumple exactamente nuestro muro o en qué caso se suele usar eso? Ahorita lo vamos a ver. Eso se llama un dentellón, es una protuberancia, es Sí, sí, exactamente, un dentellón, así se elemento llama. que sobresale de la zapata hacia abajo, ¿no? Eso se usa para controlar el deslizamiento. Mm. Es para esa razón. Y ahorita lo vamos a ver justo en la aplicación que tenemos. Ok, Gino, gracias. ¿Cómo? ¿Su nombre, por favor? Ticona Chambi. Ingeniero, disculpe, una preguntita. Sí. En la pantalla, en la parte superior de la pantalla, el espesor mínimo es 20 centímetros. Sin embargo, yo he visto muros de contención que son más delgados. Bueno, he visto un muro de contención de 10 centímetros. Supongo que son muros de ductilidad limitada, ¿no? Porque no tenían ningún estribo, solo tenían una fila de acero. Muro de ¿Eso se trabaja de la misma forma? ¿Muro de contención? Sí, 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 ajá. Justo en mis prácticas, el ingeniero me dijo, a ver, revisa esto, ¿está bien o está mal? Y yo busqué en internet y decía, porque la mayor longitud, mínimo tenía que ser 20 centímetros, pero ese tenía 10 y fue medio raro, por eso le preguntaba. ¿Puede existir eso? ¿Puede haber un muro de contención de 10 centímetros o de Sí 15? puede haber, pero de que esté bien diseñado, no está muy lejos de eso, ¿no? ¿Qué altura tenía el muro? Era pequeño nomás, tenía una altura de 2 metros, un metro más o menos, 1,50 m por ahí. Ajá. 1,50 m, ya no, porque ahorita hemos dicho que las pantallas y los talones y las puntas están sujetas a flexiones importantes. Yo le pregunto a usted, ¿de qué depende la capacidad resistente en flexión de un elemento? Del acero que esté ahí. ¿Solamente del acero?
No, también de las dimensiones. De la sección. Sí, de la sección. Entonces yo le pregunto, ¿cuánto es la capacidad resistente de una sección? 10 centímetros. 10 centímetros. Y el acero lo pongo todavía en el centro. Porque no puedo. Un momentito. Ya, disculpen. Entonces, les estaba diciendo que si este refuerzo está en el centro, entonces el peralte efectivo sería 5 centímetros. ¿Cuánto puede resistir una sección con un peralte efectivo de 5 centímetros? Muy poco, ¿no es cierto? Entonces, ustedes mismos sacan sus conclusiones en base a lo que están aprendiendo. Entonces, si usted me dice que ese muro tenía 1,50 m, en 1,50 m ya más o menos existe un momento considerable, ¿no? Debido al empuje. Entonces, yo no creo que un muro de esas características esté bien diseñado, ¿no? Aparte de que otra cosa, que un muro de contención siempre está en contacto con el suelo. Entonces, cuando algo está en contacto con el suelo, hay que darle pues el recubrimiento adecuado. Hay un montón de cosas que no las veo bien. Además que en 10 centímetros vaciar una pantalla, tendría que ponerle un tamaño de agregado grueso máximo de media pulgada. Un montón de cosas que no las veo bien. ¿De acuerdo? Ah, ya. Sí, sí, ingeniero. ¿Quién participó? Macarwa Flores. Ya. Entonces pasemos a ver nuestro... Ingeniero, una consulta. Sí, adelante. Bueno, pasando los muros de gravedad, en este caso muros embolado, ¿cuánto, bueno, con esa dimensión de 20 centímetros, cuánto de altura yo como máximo podría asegurar que esté bien diseñado antes de usar contrafuertes? El H, digamos. No, pero lo que yo digo es que 20 centímetros es en la parte superior. Sí, o sea, con esas dimensiones, ¿cuánto de altura como máximo tendría que tener ese muro embolado antes de usar contrafuertes? Ya les digo, hay varias circunstancias, porque si solamente el muro está sujeto a presión activa, a empuje activo, uno puede llegar de repente tranquilamente hasta 6 metros, ¿no? Pero además a veces hay sobrecargas que generan empujes adicionales. Y entonces a veces esas sobrecargas son grandes. Por ejemplo, por aquí arriba podría estar pasando una pista por donde transitan camiones. Entonces todo ese peso de esos camiones se traduce en empuje. Entonces de repente ya un muro con embolado ya no llega ni a 6 y de repente llegará a 5. Hay que verlo siempre en qué circunstancia se está dando el tema, ¿no? ¿De acuerdo? De acuerdo, ingeniero. ¿Quién participó?
¿Quién Flor de participa? María. Flor de María, ingeniero. Ah, ya, Flor. Ingeniero, disculpe, siempre va a ser necesario colocar el refuerzo en doble malla, ya que estos muros trabajan en flexión en un solo sentido. Sí, pero ¿y qué hay en el otro lado? Cuando el concreto, ¿qué le puede pasar al concreto? ¿Fisuración? ¿Y por qué razón? ¿Por qué se podría fisurar un concreto? Por contracciones, contracciones que se pueden derivar del cambio de temperatura, ¿no? Claro. Entonces es necesario colocar el refuerzo por temperatura en la otra dirección. Si bien es cierto, no trabaja en la otra dirección, pero hay contracciones pues, de temperatura, entonces hay que colocarle refuerzo. Gracias, ingeniero. Ya. Entonces, vayamos a ver un ejemplo. Dice, hay un desnivel de 6 metros 20, se pide diseñar un muro de contención. El estudio de mecánica de suelos nos dice que el esfuerzo admisible es de 3.15, bastante alto, kilogramos por centímetro cuadrado. El peso específico del suelo que empuja es 1.75 toneladas por metro cúbico. El ángulo de fricción interna es 30 grados. Además nos dice que para calcular el coeficiente de fricción entre el fondo de la zapata y el suelo, lo ponemos como tangente de 2/3 de phi. Y yo les sugiero que cuando no tengan en el estudio de suelos el coeficiente de fricción, lo tomen con este valor, ¿no? Es un valor empírico, pero que se usa mucho. Tangente de 2/3 de phi. Además dice que existe una sobrecarga de 1.5 toneladas por metro cuadrado en una longitud de 2,80 metros, perpendicular al plano de la pantalla, y luego esa misma sobrecarga se convierte en 3 toneladas por metro cuadrado. ¿Ya? ¿Por qué podría ser eso? Porque esto podría representar, como les dije hace un ratito, un muro de contención que en la parte superior tiene una pista, ¿ya? Y por aquí transitan autos. Y por aquí, cerquita al muro, está la vereda. Entonces, por aquí yo estoy asumiendo una sobrecarga de 1.5 toneladas por metro cuadrado y poco más hacia la izquierda estoy aumentando eso porque por ahí transitan carros. 3 toneladas por metro cuadrado. Esa es la idea. ¿Ya? Entonces nos están pidiendo que diseñemos el muro de contención correspondiente. Bien, entonces memoricen los datos y vayamos a ver el diseño. Entonces me voy a ir hacia otra pantalla. Bien, entonces ya tenemos los datos y tenemos que ir hacia el predimensionamiento del muro de contención. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que decir en primer lugar? Tenemos que establecer el desnivel, dice que es 1,50 m, 1,60 m, perdón. No, estoy hablando, 620. 620. Ahí están los dos niveles. Entonces, si este es 0, ese de aquí es 620. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a colocar vamos a dejar una cierta distancia entre la parte superior de la zapata
y el nivel natural de terreno. ¿Por qué razón? Porque por aquí a veces se ubican tuberías. Entonces nosotros vamos a dejar 30 centímetros, ¿ya? Alguien podría decir, no, mejor 40, pero bueno, 30 creo que es suficiente para colocar alguna cosa de esa índole. Además, vamos a considerar una altura de la zapata de 60 centímetros. ¿Por qué razón? Porque por aquí, por la pantalla, va a bajar un refuerzo muy importante, que generalmente es refuerzo de 1 pulgada, y ese refuerzo tiene que anclar adecuadamente en la zapata. Y para que un refuerzo, una barra de 1 pulgada, ancle adecuadamente en la zapata, mínimo debe tener 50 centímetros o 60 centímetros de altura. ¿Ya? Entonces, ya tendríamos definido eso. Ahora, en la parte superior, el espesor vamos a considerar 25 centímetros. Y en la parte inferior, la altura total del muro, como pueden ver ustedes, la altura total sería 6 metros 20 más 90, 7,10. 7 metros 10. Entonces, el espesor en la base de la pantalla, vamos a tomarlo como 60 centímetros. Un poquito menos del 10% de la altura total del muro. Y en lo que respecta al ancho total de la zapata, nos dicen que una buena referencia es tomar entre el 50 al 80% de la altura total del muro, ¿no? Por ejemplo, 80% de la altura total del muro sería 5 metros 60. 50% sería 3 metros 50. Nosotros nos vamos a quedar en la mitad más o menos y vamos a poner 4 metros 40. ¿Está bien? Sí, señor. Y en lo que respecta a la punta y al talón, en la punta le vamos a dar 2 metros 80. Y si la punta tiene 2 metros 80 más 60 del espesor de la garganta de la pantalla, sería 3,40, ¿no? Por lo tanto, si el ancho total es 4,40, la punta tendrá que tener 1 metro. Entonces ya tendríamos definido el predimensionamiento. Eso es un predimensionamiento. Entonces ya tenemos el predimensionamiento. Entonces ahora vamos a la segunda fase, que es el cálculo de empujes. Cálculo de empujes. Empezaremos con el empuje activo del suelo. Empezaremos con eso, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que, de acuerdo a la teoría de Rankine, la distribución de presiones en el suelo tiene una variación lineal con la profundidad. Entonces tiene esa forma. Entonces todo esto es, a ver. Voy a dibujar mejor el murito. Ahí está. Y aquí está. Entonces, yo les sugiero lo siguiente. Que este suelo que está por encima de la zapata,
no lo consideremos porque podría pasar cualquier cosa con ese suelo. Podría venir un fenómeno natural y removerlo y sacar ese suelo de esa ubicación. Entonces, vamos a considerar que el nivel está justo en la parte superior de la zapata. Entonces, ¿dónde se produce el desequilibrio de este suelo? Justamente en toda esta altura. ¿Y cuál es la manifestación del desequilibrio del suelo? El empuje. El empuje. El empuje. Exactamente. El empuje. Así es que el empuje lo vamos a tomar en toda esta altura. Entonces, ¿cuánto es esta altura? Es 6 metros 50. Es 6,20 más 30, 6,50. Entonces, con esa altura vamos a hacer el cálculo de esta presión activa correspondiente al suelo. Entonces, de acuerdo a Rankine, dice que ese P sub A del suelo es igual a K gamma por altura. El K sub A dice que es igual a tangente cuadrado de 45 menos phi medios. De acuerdo al estudio de suelos, dice que el ángulo de fricción es 30. Entonces, 30 entre 2 es 15, 45 menos 15 es 30. Entonces, tangente de 30 al cuadrado es 0.333. Entonces, reemplazando P sub A generado por el suelo es igual a 0.333 por gamma, que es 1.75, y por la altura, que es 6 metros 50. ¿Cuánto da ese valor? 3.75. ¿Cuánto? 3.75. 3.75 toneladas por metro cuadrado. Pero como ya les he dicho hace un ratito, lo usual es considerar un muro de longitud unitaria. Entonces, por eso esto lo multiplicamos por 1 metro y esto se convierte en 3.75 toneladas por metro. Entonces, esa es la presión a esa profundidad. 3.75. Entonces, memoricen este número. Ese es el empuje activo correspondiente al suelo. Si quieren ya calculamos también la resultante de una vez. Entonces, la resultante sería igual a 3.75 por 6 metros 50 entre 2. ¿Cuánto da eso? 12.19. 12.19. 12.19 toneladas. Eso es para el empuje del suelo. ¿Ya? Vayamos a ver ahora el empuje de la sobrecarga. Empuje de la sobrecarga. Entonces, ¿cómo vamos a tratar la sobrecarga? Vamos a suponer que ahí está mi muro de contención, aquí está el nivel, y la sobrecarga es una presión. Que podría ser generada por el peso de un suelo que está por encima, ¿no? Entonces, ¿a dónde quiero ir?
a que cuando existe sobrecarga, los diagramas de presiones son trapezoidales, así. Entonces, la parte triangular corresponde al suelo y la parte rectangular corresponde a la sobrecarga. ¿Ya? Entonces, las sobrecargas generan una distribución de presiones constante. Y esa naturaleza constante se representa a través de ese rectángulo. Entonces, ¿cómo se calcula la resultante de una sobrecarga? Es igual a K sub A por el valor de la sobrecarga y por la altura. De esa manera se calcula la resultante. Entonces vamos a hacer lo mismo. ¿Está clara esta ecuación? Sí, ingeniero. Ya. Sí. Entonces, en nuestro caso, tenemos dos sobrecargas. La sobrecarga de 1.5. Entonces, dibujaré el muro de contención. Y ahí estará la sobrecarga. Este valor será igual a K sub A por la sobrecarga. Ya sabemos que K sub A es 0.33 y la sobrecarga es 1.5. ¿Cuánto es 0.333 por 1.5? 0.5. Ya, y esta altura es 6,50 metros. Por lo tanto, la resultante sería 6,50 metros por 0.5 sería 3.25. Entonces, esa es la resultante para la sobrecarga de 1.5 toneladas por metro cuadrado. Y para la sobrecarga de 3 toneladas por metro cuadrado, hacemos exactamente lo mismo. Este valor sería K sub A, que sería 0.333 por 3. ¿Cuánto es ese valor? 1. 0.99 o 1. 1. Entonces la resultante sería 6.5 toneladas. Eso es para 1 metro de longitud de muro. Esos son los empujes activos. Aquí vamos a considerar un empuje pasivo que se daría en toda la altura de la zapata. Aquí se va a generar un empuje pasivo. Este valor es K sub P por gamma por altura. En este caso, el K sub P es el inverso del K sub A. ¿Cuánto es el inverso de 0.33? 3. 3. ¿Cierto? 3. 3.
Entonces 3 por gamma, que es 1.75, y por la altura de la zapata, que es 0.6, ¿cuánto me da? 3.15. 3.15. 3.15. Ya, entonces la resultante del empuje pasivo sería 3.15 por 0.6 entre 2. 0.95. 0.90. 0.95 toneladas. Entonces, esos son los empujes que hay. Los empujes pasivos generados por el suelo y por las sobrecargas, y el empuje pasivo, que es una especie de cuña, ¿no? El empuje pasivo se comporta como una cuña. Bien, entonces ahora lo que tenemos que hacer es calcular el peso del muro. Calculamos el peso del muro. Entonces nosotros tenemos aquí Entonces vamos a dividirlo en lo que es toda la zapata, la parte de la pantalla que es rectangular, y la otra parte de la pantalla que es triangular. Y además, todo el peso del suelo. Para hacerlo casi preciso, vamos a dividirlo así. Bien, entonces, este peso sería peso específico del concreto 2.4 por 4.40 y por 0.6. ¿Cuánto da eso? 6.34. 34. Este de aquí. Esa pantalla tiene 6,50 m por 0.25 y por 2.4. 3.9. Y ese triángulo sería 0.6 menos 0.25, 0.35, ¿no? Sí, bien. Entonces 0.35 por 6,50 m entre 2. 2.73. 2.73. Multiplicado ya por 2.4. ¿Cuánto? 2.73. 2.73. 2.73. Entonces, ahora este peso sería 2,80 m por la altura 6,50 m y por el peso específico del suelo 1.75. ¿Cuánto da eso? 31.85. 31.85. Y ahora este triángulo de aquí, que sería 0.35 por 6,50 m entre 2. 1.14. 1.14. Y eso por 1.75, por el peso específico del suelo. 1.99. 1.99. ¿Ya está? Ese es el peso del muro. Y eso es lo que va a equilibrar a todo lo que actúa sobre el mismo. Entonces, cuando este muro se quiera voltear, lo va a hacer a través de esta arista que está ubicada en el punto A. ¿Ya? Entonces,
va a haber un empuje actuante generado por los empujes activos y va a haber un momento de equilibrio generado justamente por estos pesos que acabamos de determinar. Entonces, para hacerlo de una vez, vamos a calcular el momento de equilibrio o momento resistente, ¿ya? Momento de equilibrio. Entonces vamos a tomar momentos con respecto a este punto A. Entonces vamos a empezar con la zapata. Entonces 6.34 por 2.2 más 3.9 por la punta era 1, ¿no? 1 más la mitad de 0.25. 1.125 más 2.73 por 1.37. 0.35 entre 3. ¿Cuánto es 0.35 entre 3? 0.12. 12. Más 1.25. 1.37. 36. 36. 37. 37. Más 31.85 por 2.8 entre 2, 1.4, ¿no? Sí, ingeniero. 1.4 más 1.6. 3. 3. Y final de más 1.99 por 0.35 entre 3 por 2. 0.23. Más 1.25. 1.48. 1.48. Ya está. Sumen todo eso. 120. 120.57. 120, 6, 57. 57. 57. Ya, ese es el momento resistente. El momento de equilibrio. Ya, además, hay que calcular el peso total del muro para poder calcular el coeficiente de fricción. Entonces, sumen, a ver, 31.85 más 6.34 más 2.73 más 3.9 y más 1.99. 46.81. 81. 46.81. Sí, ingeniero. Ingeniero. Ya, entonces eso, memorícenlo. Y ahora vayamos a ver el momento de los empujes. Entonces teníamos el empuje del suelo, el empuje de la sobrecarga 1 y el empuje de la sobrecarga 2.
tenemos que calcularlos. Respecto a este punto. Entonces, ¿cuánto era este? 3.75. 3.75. 75. Este de aquí. 3.25. Y este. 6.5. Ya está. Entonces, esta distancia es 6.50 entre 3 más 0.6. $2.77. 2.77. ¿Cuánto? 2.77. 77. Ya, y este sería 6.50 entre 2 más 0.6. 3.85. 3.85. Ya, ahora multipliquen 2.77 por 3.75. Más 3.25 por 3.85. Y más 6.5 por 3.85. ¿Cuánto da eso? 47.9. 47.93. ¿Eso? 47.93. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ya, entonces ahora vamos a determinar el factor de seguridad. Ingeniero, el esfuerzo de... Ajá, el la esfuerzo resultante del... del valor es 12.59. ¿El qué? Sí, La resultante del triángulo es 12.59. Yo estoy poniendo lo que ustedes me dicen. Sí, es que 12. 3.75 era el... 12.19. Ya, entonces 12.19 por 2.77. Más 71.204. 71.30 sale todo. ¿Ya todos están de acuerdo? Sí, ingeniero. Sí, sí sale Sí, así. ingeniero. Ahora hay que determinar el factor de seguridad para el volteo. Entonces, el momento resistente era 120, me acuerdo. ¿120 cuánto? 1.57. 57. Entre 71.3. ¿Cuánto da eso? 1.69. 1.69. Ok, estamos bien ahí. Ahora hay que verificar el deslizamiento. Entonces, en el volteo estamos bien. Ahora, deslizamiento. ¿Cuál es la fuerza actuante de deslizamiento? Sería 12.19 más 3.25 y más 6.5. 21.94. 21.94. 21.94. Ya, ese es lo que actúa. Ahora vamos a ver lo que resiste. Lo que resiste está dado por la fricción, por la fuerza de fricción entre la parte inferior de la zapata y el suelo. Esta fuerza de fricción se calcula mu por n. Y en este caso, mu lo vamos a calcular como tangente de 2/3 de 30. 2/3 de 30. Es .364 la tangente. Ya, multiplicado por el peso del muro, que ahorita lo hemos calculado hace un ratito.
17.04. 17.04. Sí, ingeniero. Ya. Y a esto hay que sumarle el empuje pasivo. ¿Cuánto era el empuje pasivo? La resultante. 0.95 creo. Sí, ingeniero. 95. ¿Cuánto suma? 7.90. 17.99. Puede ser 18, ¿no? Sí, ingeniero. Sí. Entonces ahora vamos a ver factor de seguridad. Lo que resiste, 18. Entre lo que actúa, ¿cuánto es? $21.94. Entonces no hay factor de seguridad. Ni siquiera llegamos a 1. Entonces esto está mal. Entonces ahí es donde surge la necesidad de generar mayor empuje pasivo. ¿Y cuál es la forma de generar mayor empuje pasivo? Es colocando al muro un dentellón. Entonces ahora el empuje pasivo ya es todo esto. Entonces la pregunta es, ¿cuánto necesito de altura de dentellón? Entonces eso es fácil. ¿Por qué? Porque yo necesito un factor de seguridad como mínimo de 1.5. Entonces aquí tengo la fuerza resistente al deslizamiento entre la fuerza actuante al deslizamiento. Eso debe ser igual a 1.5. Entonces yo conozco la fuerza actuante. ¿Cuánto es? 21, creo que me dijeron. 21.94. 94. Entonces la fuerza resistente al deslizamiento debe ser igual a 1.5 por la fuerza actuante. ¿Cuánto era? 21.94. ¿Cuánto? 21.94. 21.94. ¿Así? Sí, Ingeniero. 32.91 sale. ¿Cuánto da eso? 32.91. 32.91. 91. Entonces yo necesito generar un empuje, una fuerza resistente al deslizamiento de 32.91. De aquí eso es el total. Entonces de aquí le voy a descontar la fuerza de fricción, que es igual a mu por n. ¿Cuánto nos daba eso? 17.204. 0.04. 04. 04. Entonces lo que me falta es 32.91 menos 17.04. ¿Cuánto da eso? 15.87. 15.87. 15.87. Ya, entonces esto lo tiene que tomar el empuje pasivo. Eso tiene que ser tomado por el empuje pasivo. 15.87. Entonces vayamos a ver. Voy a dibujar solamente la parte inferior. Entonces, esta resultante debe ser 15.87.
Entonces mi incógnita es esta altura. Entonces yo sé que esto es igual a K sub P por gamma por H. Entonces la resultante es igual a K sub P por gamma por H entre 2. Y eso es igual a 15.87. Yo sé que K sub P es 3, que gamma es 1.75, por lo tanto, ¿cuánto vale H? Despejen. 15.87 por 2 entre la multiplicación de 3 por 1.85. Y a eso le sacan la raíz cuadrada. ¿Cuánto da? 2.46. 2.46. 2.46. Ya. 60 centímetros ya está ocupado por la zapata, por el ancho, la altura de la zapata. Entonces, 2.46 menos 0.6. 1.80. 1.86. 86. Ya. Entonces, la profundidad de 86, Sí. Sí. Sí, ingeniero. 1.86. Generando un empuje pasivo que va a permitir obtener un factor de seguridad al deslizamiento de 1.5. Entonces ya tenemos equilibrado el muro de contención al volteo y al deslizamiento. Ahora falta verificar los esfuerzos en el suelo. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Entonces, lo que tenemos que hacer para verificar los esfuerzos en el suelo es considerar todas las fuerzas que están actuando sobre el muro. Y todo eso, todo este sistema, llevarlo a un sistema así. Convertirlo en un sistema así. ¿Está bien? Sí, ingeniero. Entonces, ustedes se acuerdan, eso lo podemos hacer con, ya les he dicho, con el teorema de Variñón, tomando momentos alrededor de ese punto A, pero eso ya lo hemos hecho. Teníamos unos momentos horarios, que eran los activos, y teníamos unos momentos antihorarios, que era el peso propio del muro y del suelo que está encima del talón. Ya lo hemos hecho. Entonces, ¿cuánto eran los empujes activos? Perdón, los momentos de volteo activos. 120, creo. $120.57. 120.57. ¿Ese es el activo? Ese es el Oye. resistente, me parece. El activo es 71.3. 71. Así es. Ah, sí. 71.3.
menos 120. ¿Cuánto? 0.57. 57. Esto es igual. ¿Cuánto es la sumatoria de las cargas verticales? El peso del muro. 48.8. 48. 48 punto. 46.81. 46.81. ¿Cuánto, perdón? 46.81. Por X. ¿Cuánto vale X? $1.06. 1.05. 1.05. Ya, entonces he aplicado el teorema de Variñón nomás, ¿ah? Sino que ya hemos calculado eso, pues. Si no, ¿para qué vamos a estar perdiendo tiempo en hacer otra vez los mismos cálculos? Entonces, la resultante se ubica a 1.05. Entonces, aquí está la zapata. $1.05. Toda esta zapata tiene 440. Entonces, la voy a traer, la resultante aquí, pero viene más un momento. Entonces, ¿cuánto es esto? Es 220 menos 1.05. ¿Cuánto da 220 menos? 1.15. Ya, y ustedes me dijeron que la carga era 40, 46. 46.81. Ya, multipliquen 46.81 por la excentricidad que han calculado ahorita. 53.83. 3.83. 83. 53.83. Entonces, sigma P entre A más menos MY entre I igual 46.81 entre 4.40 más menos momento 53.83 por 220 entre la inercia. ¿Cuánto es? 440 al cubo por 1 entre 12. 7.01. 7.1. 7.1. Ya, ¿cuánto da este valor? ¿Y cuánto da esto? El primero 10.64. 10.64. El segundo. 16.68. 16. Sí, Punto 16. 68. Entonces, este es mayor, por lo tanto va a haber tracción en el suelo, ¿no es cierto? Sí. Sí, ingeniero. Eso significa que la zapata se va a levantar. Entonces hay que recalcular eso. Y entonces hay que hacer esto de aquí. Esta resultante es colineal. Y yo quiero calcular ese máximo. Entonces, toda esta longitud sería 1.05 por 3. ¿Cuánto da? 3.15. 3.15. 3.15 por sigma máximo entre 2 es igual a 46.81. ¿Cuánto da sigma máximo? $29.72. Compárenlo con el esfuerzo admisible.
Sí pasa. Ya no hay. Ok. Entonces es estable. Sí, ingeniero. Ingeniero. Bien, ya se nos fue la hora, chicos. Entonces, antes de tomar asistencia, nuestro examen final va a ser el martes 10 de agosto, ¿ah? Martes 10 de agosto, ya es una fecha inamovible. Apunten en su calendario. Bien, Winnie, si serías tan amable de tomar asistencia. Antes de eso, perdón. Han estado 4 personas acompañándome en los cálculos. Riveros, Riveros Capia es el que siempre he escuchado. ¿Quién más? Una señorita. Carla Mamani. Creo que ¿Quién han sido más? varios. Riveros Parisela Poma, Martínez. ingeniero. Uno por uno. Parisela Poma. Arias. Martínez. Paricela. ¿Quién más? Pardo. Arias. Riveros Martínez. Arias Mina. Riveros Martínez. Puma Arias Chambi. Mina, ingeniero. Macarbo Flores también, ingeniero. Hierba. Santillana Bernardo. Chambi, ¿qué me dijo? Puma Chambi. Puma, ya. Carla María. ¿Quién? Santillana Bernardo. Santillana. ¿Y quién más? Arias Mina, ingeniero. Arias. Ya, un ratito. Arias, ¿quién más? Flor de María. Flor. Ok, ya está. Yesuka, ingeniero, también. ¿Quién? Yesuka. Zuclia. Muy bien. Ya, ahora sí. Winnie, si serías tan amable de tomar asistencia. Voy a tomar asistencia yo, ingeniero, el día de hoy. Ya, está bien. Ya. Aguilar Anco. Presente. Apas Armendari. Presente. Arias Nina. Presente. Berríos Quispe. Berríos Quispe. Cáceres Sonco. Presente. Tomás Condori. Presente. Cayo Capuma. Presente. Charca Colque. Presente. Condori Choquepata. Condori Choquepata. Ok. Condori Gutiérrez. Presente. Condori Ramos. Presente. Díaz Taipe. Presente. Guevara Laura. Presente. Mamani Choquepata. Presente. Mamani. Presente. Mancilla Guaita. Buenas tardes, Flor. Presente. Buenas tardes. Macargua Flores. Presente. Miranda Cosi. Presente. Roy Aliaga. Presente. Choque Siguerico. Presente. Panibra Cayo. Presente. Pardo Jo. Presente. Buenas tardes. Buenas tardes. Parisela Poma. Presente. Puma Chambi. Presente. Riveros Capia. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Riveros Martínez. Presente. Rodríguez Sucapuca. Presente. Rodríguez Urbiola.
Santillana Bernedo. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Sukasaka Miramira. Sucliasuca. Presente, buenas tardes. Buenas tardes, Ticona Chambi. Presente, buenas tardes. Buenas tardes, Tito Quispe. Presente, buenas tardes. Buenas tardes, Villalta Tica. Villalta. Yucra Gómez. Yucra, por el chat. No. Ya, esos serían todos, ingeniero. Ya, muchas gracias. Entonces, ya el jueves pues es feriado, nos estamos viendo el próximo martes. Ingeniero, Sí. ingeniero, no sé si me escuchó o no sé, mi audio estaba mal, pero también yo he participado, Cayo. Sí, sí estás. Sí te he apuntado. Ya, muy bien. Ya. Un abrazo, cuídense mucho. Hasta luego. Igualmente, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.